Bueno, buenos días y buen pasado mediodía para todos y todas. Nos volvemos a encontrar en el tercer Congreso Americano de Mediación, Diálogo de Derechos Humanos y Democracias. Una vez más, para nosotros es un privilegio poder contribuir y participar. Y no solamente hoy nos toca estar, en este momento nos toca estar de este lado, pero también vamos dando seguimiento a las sesiones que están aconteciendo y rodando en las salas. Realmente lo que esperamos también es poder hacer en la medida de lo posible de este espacio una conversación. Entonces vamos a poder tener el chat, para que ustedes, eso, como Francisco, nos saluden y nos cuenten desde dónde se están conectando. Queremos sentirlos cerquita y también para que tengan la oportunidad de, a medida que nosotros vayamos avanzando en esta conversación y compartiendo estas notas que trajimos esta mañana para ustedes, que nos puedan ir contando también, contribuyendo con sus reflexiones, si tienen preguntas, si quieren hacer contribuciones. Vamos a saludar a Vanessa, María Paula, Florencia, Francisco y Analía también desde Quilmes. Yo telereporto desde Panamá, pero mi ciudad natal es Quilmes, así que con muchísima alegría también un saludo para ustedes. Me toca también, quiero presentarles a integrantes de lujo tenemos en este panel. Tenemos a Álvaro Herrero, que ha sido el principal carpintero y quien con muchísimo cariño nos acompañó a hacer este ejercicio que les vamos a contar en un ratito, un reporte de innovación, resiliencia y transformaciones urgentes de la justicia en América Latina, que en unos momentos más ya vamos a poder profundizar en lo que ha sido esa experiencia. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotras esta mañana, y sin duda que un privilegio también tener desde Chile a Carmen, coordinadora de la Red Académica de Gobierno Abierto de Chile y miembro de RIJA, porque nos vamos a detener y vamos a tomar un momento para, después de dar un contexto regional, después de pasar por lo que ha sido el ejercicio de la elaboración del reporte y qué nos dejó eso, también poder ver cómo desde una experiencia concreta y práctica, cómo poder estimular y seguir estimulando la noción de la utilización del concepto de justicia abierta como habilitadora de transformaciones institucionales de cara a la transparencia, pero principalmente también para garantizar el acceso a la información y el acceso a la justicia para todos y todas. Sigo saludando María Inés, Sandra, María Antonia, qué buen tema, esperamos, y a Claudia, que nos saluda desde México. Yo quiero quizás compartir 3 mensajes con ustedes antes de darle la palabra a Álvaro y a Carolina, y tienen que ver con por qué nos convocó desde el equipo regional de gobernabilidad y paz de PNUD, no solamente con PNUD, sino con otras agencias y con otros socios que están en América Latina reflexionando también juntos en esta conversación tan crítica en este momento de transición para nuestros países en América Latina, sobre todo las reactivaciones y las innovaciones que podemos seguir imprimiendo en el sector judicial y cuál es el repensar también el rol que ellos tienen. Las alianzas son alianzas que vienen con el grupo Pathfinder, que sin duda con HIV, también con la red RIJA es clave para poder seguir imprimiendo, con la red de escuelas e institutos nacionales de la Judicatura de América Latina. Esta conversación está rodando, entonces desde ese lugar es que queremos compartir estas notas con ustedes. Los países de América Latina y el Caribe fueron y siguen siendo fuertemente impactados, afectados por la pandemia. Algunos datos en términos de resiliencia sanitaria: con menos del 9% de la población mundial, la región representa el 18% de los casos globales y la contribución de la región, lamentablemente, el 27% de las muertes. En términos del impacto en la productividad, sabemos que la región más afectada es esta, con más de 34 millones de empleos perdidos y el número de desempleados que aumentará a más de 44 millones. Si pensamos también en términos de inclusión, se prevé que la pobreza extrema aumente del 24% que teníamos en el 2019 al 27,6% en el 2021.
y esto se ve agravado si podemos también incorporar las medidas, la perspectiva de género y las medidas que los estados han adoptado. Esta grotesca desigualdad tiene un impacto directo en la percepción de la justicia y de los derechos humanos y genera estas rupturas en el tejido social. Por ello que nosotros entendemos que el Estado de Derecho es la precondición previa para reconstruir, construir, continuar la conversación, consolidar, actualizar los consensos hacia un nuevo contrato social más inclusivo. Y también la reflexión de la perspectiva y la inclusión de la percepción de la ciudadanía, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia y el apoyo a la democracia, la satisfacción y las percepciones que se tienen del desempeño del sector de justicia siempre son también un insumo, evidencias que debemos tener en cuenta para poder seguir construyendo. Entonces, desde aquí, para garantizar respuestas integradas y esta generación de conocimientos, el PNUD facilitó una serie de consultas, por ejemplo, de alto nivel, que nos llevaron a un documento que se llamó Gobernanza Efectiva más allá de la recuperación, donde ahí se establece como principio poner atención a la agenda de justicia. También tenemos un reporte del que vamos a conocer un poco más en detalle y voy a poder compartirles los links y todo en el chat, pero es innovación, resiliencia y transformaciones urgentes hacia una justicia inclusiva. Cuando mencionamos desde PNUD la justicia inclusiva o la inclusión de la justicia, tiene que ver con repensarnos en tanto el enfoque, los paradigmas que en América Latina se están implementando, pero también principalmente y en clave de gestión pública, repensar qué entendemos por servicios de justicia y poner el acento y traer toda esa experiencia que nuestra región tiene para justamente redefinir o actualizar servicios de justicia centrados en las personas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? También quiero contarles que para nosotros, que el PNUD acompañó 3 momentos, la fase de respuesta, ahora la fase de recuperación y la fase de transformación. Desde ahí entendemos a la justicia como el sector crítico entre la relación entre los estados y las personas. Con demasiada frecuencia los sistemas de justicia también hemos visto que han sido no responsables, pero que las respuestas, si no llegaban a tiempo o el acceso no estaba garantizado, se dificulta y se contribuye a alimentar esta sensación de desconfianza y a debilitar la relación de la ciudadanía con el sector de justicia. Para que los actores de justicia desempeñen un papel central en la recuperación de la pandemia, necesitamos repensar la reconstrucción, necesitamos pensar también cómo vamos a prepararnos para afrontar las nuevas crisis que aparezcan de una manera justa, inclusiva y sostenible. Se necesita más que nunca esa justicia centrada en las personas. Si vemos, muchos de los mayores movimientos de protestas de los últimos años han tenido esto como núcleo, un llamamiento por mayor justicia. Personas de todo el mundo reclaman justicia social, justicia racial, justicia de género, justicia climática, justicia económica y el fin de la violencia y la corrupción. Entonces es desde este lugar en el que nosotros vemos que los sectores de justicia son claves para fortalecer y renovar el contrato social, no solamente resolviendo o acompañando la resolución de los problemas más urgentes, sino también repensándonos como sociedad cómo son estas relaciones y cómo vamos a reconstruir ese tejido social. Estas primeras reflexiones son las que quería compartir con ustedes para ahorita mismo darle la oportunidad a Álvaro Herrero para que nos cuente más, mientras yo también voy a compartir en el chat de qué se trató el informe para que ustedes puedan tener acceso. Álvaro, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder estar en este evento y compartir la experiencia que vos bien describías, que tiene que ver con este informe, que la cuestión central es poder identificar cuál es el rol de la justicia, ¿no? Del sistema de justicia en esta recuperación post-pandemia, ¿no? Una pandemia que siempre hablamos de post-pandemia y nunca seguimos en la pandemia, ¿no?
nos llegamos a la etapa de post, ¿no? Y es muy importante pensar, bueno, ¿cuál es el rol de la justicia para contener la demanda de conflictividad y para atender los derechos que están siendo vulnerados en este contexto tan duro? ¿Y cómo hacemos para ponerla en el centro de la escena en el marco de la recuperación que avisoramos? En ese contexto, este informe que como bien dijo Gloria, se enfoca en la innovación, resiliencia y transformaciones urgentes para lograr una justicia inclusiva, lo primero que hace es pensar, bueno, identificar cuál ha sido la respuesta del sistema de justicia frente a la pandemia, ¿no? Frente a esta crisis que sigue expandiéndose en el tiempo. Y el primer hallazgo es que la justicia tuvo un rol central en ese contexto, que la justicia tuvo que transformarse, tuvo que cambiar la forma en que trabajaba. Si bien al principio en muchos países la justicia prácticamente virtualmente cerró sus puertas, con el correr de los meses se puso de relieve la necesidad de que la justicia reactivara su servicio, y no solo para los temas más urgentes y prioritarios, ¿no? Sino que resultaba inconcebible pensar en un sistema de justicia que no funcione, porque el sistema de justicia no solamente resuelve conflictos en una sociedad, sino que también es una especie de árbitro de nuestras democracias, ¿no? Entonces, lo importante es que la justicia pudo hacer frente a este desafío, con altibajos, por supuesto, pero se vio, por ejemplo, un gran proceso de absorción tecnológica. Un proceso de absorción tecnológica como antes no se había visto. En muy poco tiempo hubo un cambio tecnológico por el cual en muchos países de la región, los tribunales, los jueces y juezas, fiscales, defensoras y defensores comenzaron a utilizar herramientas para, por ejemplo, tener audiencias virtuales. Entonces, si había una persona que estaba detenida o una persona en la cual era necesaria una audiencia de amparo, de un habeas corpus o algo donde estaban en juego los derechos fundamentales, se pusieron estas herramientas tecnológicas que antes no se utilizaban al servicio de este nuevo contexto. Entonces pudimos ver cómo en menos de un año se empezaron a hacer audiencias virtuales, se aceptaron las comunicaciones por vía electrónica, cosas entre la justicia, la policía, la fiscalía, otros organismos del Estado, algo que en muchos países de la región todavía, aunque les parezca mentira, había grandes niveles de resistencia. Entonces, lo primero que vemos en este frente es un gran proceso de aceleración, de absorción de tecnología puesta al servicio del acceso a la justicia. No necesariamente de la eficiencia, como se discutía en otros momentos, sino tecnología para el acceso a la justicia. Eso es muy novedoso de por sí. Y lo importante es que en este contexto evitar un retroceso. Ahora que estamos saliendo de la pandemia, es no volver al status quo anterior, sino poder quedarnos y mantener aquellas prácticas que han sido positivas. El segundo hallazgo, y es difícil resumir un informe que es muy rico en información y en reflexiones, pero el segundo hallazgo de este informe es que la pandemia tuvo un impacto absolutamente desproporcionado en mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Las mujeres fueron quizá una de las grandes víctimas de esta pandemia en términos de acceso a la justicia y de necesidades jurídicas insatisfechas. Donde primero se evidenció fue en los temas de violencia doméstica, porque cuando irrumpió la pandemia, la primera medida que tomaron en todos los países fue el aislamiento y las cuarentenas, y eso hacía que se generen situaciones de encierro que hacía que en los casos donde había violencia doméstica o algún tipo de violencia, eso se exacerbara, porque antes se convivía un par de horas al día, ahora se estaba conviviendo 24 horas al día. Ese es por tan solo uno de los muchos ejemplos. La cantidad de llamados a las líneas de ayuda para violencia doméstica se dispararon inmediatamente desde el comienzo de la pandemia. Y eso hizo que la justicia otra vez, y los demás, la justicia en un sentido amplio, no solamente el Poder Judicial, sino también otros actores y efectores, operadores del sistema de justicia, tuvieran que coordinarse y poder compartir recursos, información, coordinar estrategias para poder atender a esto que apareció como una prioridad. Otro impacto que tuvo muy concreto la pandemia, bueno, fue que afectó de manera desigual a aquellos grupos que ya estaban en una situación de riesgo de entrar en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces las personas, por ejemplo, las personas migrantes, las personas que buscaban asilo, las víctimas de trata y de tráfico de personas, entre otras, se vieron potenciada su situación de indefensión o este riesgo de caer en situación de vulnerabilidad. La pandemia hizo que muchos migrantes desearan volver a sus países de origen y como las fronteras estaban cerradas, ahí tenían problemas de circulación,
no siempre podían acceder a la documentación que necesitaban para moverse de un lado a otro, un documento nacional de identidad, un pasaporte, entonces es un acta de nacimiento para probar su nacionalidad. Entonces, ese fue otro de los grandes hallazgos de este informe, y los estados comenzaron gradualmente a brindar soluciones a estos fenómenos. No completamente en la mayoría de los casos, pero por lo menos este tema fue puesto en la agenda de discusión. Todo esto lo que puso también marca son grandes desafíos para el sistema de justicia. Quizás los puedo agrupar en tres. Desafíos que tienen que ver con transformar las capacidades de los sistemas de justicia, y desafíos que tienen que ver con la justicia abierta y con el uso de datos para la toma de decisiones. Quizá para priorizar diría que la justicia hoy está en el centro de la escena y tiene que asumir ese rol. Tiene una responsabilidad muy grande en este contexto para asegurar, digamos, la inclusión de aquellas personas que sufren violaciones a sus derechos, ¿no? Entonces ahí la justicia tiene que mejorar su capacidad de planificación, su capacidad de articulación con otros actores del Estado, fortalecer sus capacidades para poder medir la eficiencia de sus servicios. O sea, hoy se necesita la justicia más que nunca antes, porque en este contexto, como decía Gloria al principio, la vulneración de derechos es de tal magnitud que tensiona las relaciones sociales y económicas en nuestra sociedad y genera una presión inusitada sobre el acceso a la justicia. Entonces, necesitamos que la justicia transforme sus capacidades institucionales, que pueda planificar, articular, pensarse a futuro, que conozca mejor la demanda de sus servicios y que no se quede como simplemente una ventanilla abierta al público donde recibe la demanda sin analizarla, sin pensarla, sin pronosticarla a través del uso de datos, de analítica de datos, de explotación de datos, de inteligencia artificial y de poner las nuevas tecnologías al servicio de esto. En este contexto hay mucho para hablar en materia de justicia abierta, en materia de toma de decisiones en base de datos. Los poderes judiciales necesitan volverse productores de datos y además consumidores intensivos de datos. Igualmente, en materia de justicia abierta hay mucho para trabajar en materia de participación ciudadana, de transparencia, de acceso a información pública, de rendición de cuentas, para así acortar las brechas con la sociedad y poder darle mejores soluciones en este contexto tan apremiante. Muchísimas gracias, Álvaro, por compartir también lo que ha sido parte del reporte. Los dejé, tenemos ya algunas preguntas, entonces las voy tomando. Sigan usando el chat para poder compartir las experiencias. María Dolores, súper interesante lo que nos cuentas desde Tucumán, cómo fue clave poder activar el registro de mediadores del Poder Judicial como la gran puerta de acceso a la justicia de manera virtual. Para seguir reflexionando, vamos a ir navegando entre lo general y concretamente experiencias que ustedes nos puedan seguir contribuyendo. Me parece clave poder escuchar a Carolina Chávez hoy desde Chile, porque justamente hay un ejercicio en múltiples niveles de repensar la arquitectura institucional de la justicia, pero principalmente desde las experiencias. ¿Por qué es tan clave en esta revolución de los datos que planteaba Álvaro y de centrar, digamos, para poder centrarnos en las personas necesitamos centrarnos en las evidencias y concretamente ahí repensar las planificaciones estratégicas y cómo traducir a la acción en servicio público de calidad? Carolina nos cuenta más acerca de la experiencia sumamente enriquecedora desde Chile. Muchísimas gracias, Carolina, y la audiencia es tuya. Carolina, no te escuchamos. Chequemos. Ahí sí, ya. Bueno, quería agradecerles principalmente a todos ustedes, a Gloria, a mi colega por la invitación, porque efectivamente es un tema tan relevante el que ustedes están planteando en estos días y tan contingente a toda la problemática mundial, no solamente
de un país. Entonces, surge muchas necesidades sociales y esto confluye justamente porque la percepción de la ciudadanía y de la sociedad plantea un problema que efectivamente las instituciones públicas no han sido capaces de problemas. La gente, la ciudadanía considera que las instituciones públicas, llámese justicia, poder ejecutivo, legislativo, judicial, están muy lejanos a lo que ellos plantean o no se sienten parte de un país y menos de las políticas públicas y del valor público que eso significa para la gestión de un país. Entonces, yo creo que es sumamente relevante lo que están tratando y créanme que no solamente la justicia está preocupada de este tema. Yo como coordinadora de la red académica trabajamos el tema de gobierno abierto, que en definitiva trabaja los 4 pilares de desarrollar un país cercano y a la sociedad. Y dice relación con que las políticas públicas y las instituciones públicas tienen que considerar 4 pilares fundamentales que tienen que ver con la transformación, transparencia de la información, ¿ya? O sea, es decir, todo lo que las instituciones públicas generen y desarrollen tiene que transparentarse a nivel país y a los diferentes niveles. La participación ciudadana también es sumamente fundamental porque significa que yo a través de esa participación puedo recoger las necesidades y las demandas ciudadanas en un lenguaje también adecuado, preciso, claro. El tema también de la rendición de cuentas, sumamente importante porque eso dice relación con si estoy haciendo bien como Estado, como justicia, las cosas bien, las cosas malas y retroalimentarme de lo que se requiere en la sociedad. Y agregado a eso, la tecnología y la innovación, que es un tema relevante porque como señalaba mi colega, actualiza un poco y nos permite manejar datos abiertos, datos con bases científicas y tomar decisiones en base a esa base y no tomar decisiones por un decir, por un juicio personal, sino más bien decisiones y políticas públicas basadas en datos. Y por lo tanto eso es sumamente importante en los datos públicos, contar con plataformas que obviamente estén depositados esto, pero también algo muy importante que es datos abiertos, que efectivamente estos datos los puedan bajar o utilizar las universidades, la ciudadanía, organizaciones sociales, etcétera, para que sobre eso ellos puedan ir abordando y haciendo un seguimiento de todas las iniciativas y las faltas que se desarrollan a nivel país. Bueno, en este contexto global complejo y con un poco las definiciones muy rápidas que estoy tratando de transmitir, efectivamente necesitamos nosotros abordar el valor público de las instituciones públicas. Es decir, que las instituciones, la justicia, tiene que abordar el valor público de servicio a la sociedad. Y eso significa, obviamente, un poco cambiar el paradigma de cómo yo me acerco a la sociedad. Yo de profesión soy ingeniero y créanme que cuando yo hablo con un abogado le entiendo la mitad de lo que me quiere decir y por lo tanto uno espera que la justicia utilice un lenguaje adecuado dependiendo de con quién se está transmitiendo, que la información llegue a la ciudadanía, que esté cercana, que los mismos funcionarios públicos de justicia hablen el lenguaje correcto, que entiendan que la transparencia, la ciudadanía, la rendición de cuentas, la transformación de datos cerrados a datos abiertos son fundamentales porque en definitiva eso dice relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Que en definitiva la justicia queremos paz, justicia e instituciones sólidas. Y eso justamente nos lleva a pensar y repensar de qué manera la justicia, de alguna manera que se ve
en un estado, llamémosle un estado un poco lejano. ¿Por qué? En el entendido que el Estado está constituido por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y obviamente hacia la ciudadanía. Y en virtud de eso hay que botar esas barreras, generar puentes que permitan el acercamiento. Y bueno, y en ese contexto justamente Chile ha dado pasos fundamentales, yo creo, en esto. Es un primer inicio, pero efectivamente es un paso ya de reconocer que existen problemas para acercarnos a la ciudadanía. Y eso fue abordado en primera instancia en el cuarto plan de acción de gobierno abierto, donde a través de un compromiso de justicia abierta y derechos humanos, en el cuarto plan, se reconoce efectivamente que existen ciertas desvinculaciones de la justicia con la ciudadanía. Entonces, ellos dijeron, aquí hay un problema de base, que en definitiva se espera solucionar y primero está asociado con el generar bases de datos abiertos, utilizar lenguajes claros, precisos, y entonces en virtud de eso posteriormente fue un tema de discusión en el cuarto plan y en definitiva hace que genere también un sistema integral de atención de usuarios que es sumamente importante y que tiene que adecuarse a todas las necesidades, a los migrantes, a la gente vulnerable, a la gente que no tiene derecho a la justicia y sin embargo por posición o situación económica, pero sin embargo es un derecho universal. Por lo tanto, en el cuarto plan está referido a justicia abierta y derecho humano, que efectivamente la justicia tiene que ser abierta, tiene que asegurarse que a todos los ciudadanos, independiente de su condición social y económica, tengan ese derecho. Segundo, tiene que ver un poco con el lenguaje claro que se utiliza y se lleva a la ciudadanía. Y en el otro objetivo dentro de este cuarto plan de justicia abierta y derechos humanos está un sistema integral de atención de usuarios, que también es fundamental para relevar la importancia de esta temática, que permite un poco contextualizar los conceptos legales en lenguaje claro y simple que todos podamos entender. Entonces, eso empezó en el cuarto plan y ahora en el quinto plan tengo, digamos, el orgullo y el privilegio de señalar que hace poquito, en marzo, nosotros entregamos el quinto plan a OGP, la Open Government Partnership, donde trabajamos como país asociado a OGP. Argentina y muchos países están, hay 73 países a nivel nacional y 73 o 76 gobiernos locales, es decir, municipalidades, regiones, dependiendo de la situación de cada país. Entonces, eso se construyó el quinto plan y ahora agregamos en este quinto plan 2 compromisos de justicia. Primero, la continuación de la justicia abierta y derechos humanos, que los asumió como institución pública la Defensoría Penal Pública de Chile. Y ahora la idea es que continuando con este cuarto y quinto plan, se va a generar un observatorio de defensa penal de derechos humanos, que dé información relevante en materia digamos, de causas, estadísticas, estudios relevantes. Y por otro lado, lleva acciones de educación cívica, legales, enfocadas a la comunidad, a los funcionarios públicos que trabajan a nivel país, no solamente centralizados en la capital o en las municipalidades, en los regionales, sino a todo nivel. Entonces, que permita esto concientizar la necesidad de respetar y promover los derechos humanos en el país. Ese sería un compromiso. Y el otro compromiso importante que surgió con las necesidades sociales que en los últimos tiempos Chile ha estado sufriendo desde el punto de vista de un cambio de un contexto político-social producto de la desconformidad y la lejanía que la ciudadanía
siente al Estado en su conjunto, que efectivamente se generó otro compromiso nuevo. Estamos hablando de justicia abierta en el Poder Judicial. Este compromiso es sumamente relevante porque lo toma como compromiso irresponsable la excelentísima Corte Suprema de Chile. Y ese es un paso tan importante porque efectivamente da cuenta que las instituciones públicas y la excelentísima Corte Suprema genera un reconocimiento de que hay que cambiar el switch de las instituciones públicas, que deben ser más cercanas a la ciudadanía, que tienen que cumplir con la transparencia de la información, que deben rendir cuentas, que deben generarse participación ciudadana en ciertas situaciones donde yo quiero acercarme a ellos, por lo tanto yo necesito saber cómo ellos quieren que yo desarrolle o haga el traspaso de datos, o cómo yo me puedo vincular con diferentes ciudadanos de diferentes clases, inmigrantes, de diferentes clases sociales, económicas, porque al final todos somos parte de un país. Entonces, la excelentísima Corte Suprema presentó este compromiso que en definitiva lo que espera es generar, primero, potenciar una nueva plataforma de datos abiertos con los contenidos que sean necesarios para un mayor entendimiento de la comunidad, poniendo a disposición de la ciudadanía información institucional en formato moderno y amigable. Ese por un lado. Segundo, propone diseñar y poner en marcha un plan de sensibilización, orientación e instrumentos dentro de la institución con respecto a los pilares de justicia abierta, que tiene que ver un poco con lo que les planteaba a los 4 anteriores. Y también empezar a desarrollar y disponibilizar y poner en difusión y sensibilizar a las personas instrumentos que faciliten el entendimiento y la comprensión de los usuarios sobre el tema legal. Por ejemplo, actualización de los glosarios, de un lenguaje claro, y eso significa generación de glosarios de términos jurídicos, fomentando y facilitando la participación de la ciudadanía a través de un lenguaje claro e inclusivo. Entonces, todas estas temáticas plantean la necesidad de que efectivamente la ciudadanía, por un lado, requiere acercamiento a los poderes del Estado y, por otro lado, que los poderes del Estado bajen y se acerquen, generando vínculos, generando puentes que nos permitan trabajar en conjunto las políticas públicas. Y eso, obviamente, es fundamental. Y en ese contexto es sumamente importante el desarrollo de estas temáticas y un tema no menor. Justicia abierta se considera en general el Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y en ese contexto no sirve a los ciudadanos que haya una isla. Se requiere que efectivamente todos los poderes del Estado y la ciudadanía estén integrados. Y eso también significa que las plataformas de datos deben ser interoperables y comparables. A mí no me sirve que sean aisladas si yo no puedo del Ministerio, no sé, de Economía o el Ministerio de Medio Ambiente, que cada uno de los ministerios y las justicias tengan plataformas que no son conversables, que no se pueden integrar los datos. Al final, no somos islas. Por lo tanto, requerimos efectivamente integración de los poderes del Estado y eso significa también integración de las instituciones públicas, porque estamos, digamos, al servicio de la ciudadanía. Ese es por un lado. Otro punto relevante también dice relación que ahora en el 5º plan se abordaron o se sumaron 3 compromisos o 4 compromisos que en definitiva tenemos en Chile los 3 poderes del Estado. Tenemos por un lado
compromisos del Ejecutivo que dice de relación para incorporar lo que es gobierno abierto en todas las instituciones públicas a través de una hoja de ruta que nos permita incorporar estos valores de transparencia, de la información, rendición de cuentas, participación ciudadana, tecnología e innovación. Tenemos también los dos compromisos señalados de justicia abierta, derechos humanos y justicia abierta en la excelentísima Corte Suprema, pero también tenemos otro elemento clave que tiene que ver con los legisladores. Los legisladores también tienen que abordar este tema, porque son los que hacen las leyes. Y en definitiva, necesitamos que efectivamente tanto los senadores, la Cámara de Senadores y diputados se abran a estos conceptos y que sean interoperables las plataformas. Entonces, en la Cámara, el Comité Bicameral de Chile, donde está el legislativo, se plantea también con un nuevo compromiso que tiene que ver con los datos abiertos y un poco de la rendición de cuentas, porque efectivamente nosotros como ciudadanos debemos saber qué es lo que están haciendo nuestros legisladores. En definitiva, fueron elegidos y por lo tanto ellos como funcionarios públicos tienen el derecho, o mejor dicho, tienen el deber de informar en qué estamos gastando nosotros todos los ciudadanos, nuestro dinero. ¿Ya? Por un lado, si los proyectos que ellos van a desarrollar están en los tiempos adecuados. Como funcionario público, yo soy funcionaria pública de la universidad, a mí me controlan el horario, me controlan por objetivos, mis proyectos, las clases. Entonces, en esa misma condición esperamos que el poder legislativo también aborde estos temas. Y justamente lo tenemos considerado y en el quinto plan, y eso yo creo que es muy importante porque ha existido voluntad política de todos los poderes del Estado para incorporarse al quinto plan como compromiso de gobierno abierto país. Y bueno, y fundamentalmente eso da un punto importante y yo creo que agradezco a las autoridades de Chile porque efectivamente ha habido mucha voluntad política para llevar estos acuerdos y compromisos adelante. Se espera, los planes de gobierno abierto tienen 2 años de duración. Por lo tanto, ya comenzó el reloj a correr y se espera que los compromisos con sus objetivos sean cumplidos en el 2022. Y otro elemento también no menor que complementa esta temática, que dice de relación que efectivamente deben existir ciertas políticas país que puedan aportar y abordar a esta temática. Por ejemplo, en Chile, aparte de esto, se han llevado diferentes temáticas o leyes que aportan a lo que estamos hablando acá. Uno de los elementos clave, lo estoy buscando aquí porque no me lo sé de memoria, así que si me esperan un poquito, ahora se me perdió. Bueno, aquí está. Uno de los elementos también importantes que se ha desarrollado a nivel país tiene que ver, por ejemplo, con el proyecto de ley de integridad pública, que dice relación con el principio de probidad, incluyendo inhabilidades e incompatibilidades del ejercicio de la función pública en ciertas condiciones. El otro también proyecto de ley que dice relación con el proyecto de ley de transparencia, donde efectivamente exige a los órganos del Estado estar sujetos a ciertos cumplimientos en relación a transparentar datos para el fortalecimiento y el funcionamiento de un buen sistema de transparencia. Y ahí se genera la creación de la División de Integridad Pública, Transparencia, de la Secretaría General de la Presidencia, que es una unidad asesora del presidente, donde desarrollan acciones que permitan profundizar el principio de transparencia en los órganos del Estado. Otro tema también importante tiene que ver con la transformación digital y que esta se ve como una herramienta clave para que las instituciones públicas sean ágiles y eficientes en la toma de decisiones. ¿Ya? Por lo tanto, se requieren datos tomados de la ciudadanía que sean rápidos y ágiles
para sacar resultados y efectivamente sobre eso podamos tomar decisiones para políticas públicas y en definitiva también es un tema de transformación digital del país, de las instituciones. Y ahí habla, obviamente, hay una agenda de integridad pública donde está, por ejemplo, el proyecto de ley de compras públicas, donde cuando tu institución pública tienes que utilizar plataformas públicas donde tú licitas, adjudicas y eso tiene que ser transparentado a todo nivel. Están también los temas, digamos, de la ley la ley de lenguaje claro de Chile, o la red de lenguaje claro de Chile, donde efectivamente exige que todas las instituciones públicas utilicen un lenguaje claro. Y ahí se generó una red en Chile que está constituida por la Corte Suprema, la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República, el Consejo para la Transparencia, también aquí está la Biblioteca del Congreso, el Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, y hay una universidad que está abordando este tema, que es la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También está la Política Nacional de Ciencia y Tecnología y Conocimiento de Información, donde efectivamente se genera un proceso participativo, donde permite un poco orientaciones y captura de la ciudadanía para saber cuáles son los elementos estratégicos que esta Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación debe incorporar a su desarrollo, a su quehacer para el desarrollo integral y sostenible del país. Ahora también el manejo de datos, estamos todavía en el Congreso, se está tramitando la Ley de Protección de Datos Personales, que es un tema no menor, porque el manejo de datos también y apertura de datos significa también resguardar los datos personales y datos sensibles que no pueden ser conocidos por el mundo entero. Entonces también son temáticas que hay que abordar. Y no menor también es el tema que ante todo estos movimientos de actualización de las instituciones públicas está el presupuesto. Todo esto se hace con plata y no por buenas voluntades. Por lo tanto, en virtud de eso, se espera que los estados o el país pueda destinar recursos suficientes, recursos económicos y capital humano para desarrollar esta temática. Y otro elemento clave también importante tiene que ver con las universidades y la formación de los profesionales. Que en definitiva el tema de justicia abierta, si bien es un tema directo de los abogados, es transversal hacia todas las profesiones, porque en definitiva se tiene que hablar un lenguaje de gobierno abierto, transparencia de la información. Y eso hace que efectivamente las universidades tienen el deber de formar ciudadanos que aborden esta temática de los derechos humanos, de la justicia, de la paz en todo el mundo. Carolina, me permites agradecerte muchísimo, muchísimo por la generosidad con la cual estás compartiendo con nosotros y aparte nos permite cumplir con estas ganas de profundizar desde las experiencias y aprender desde las experiencias concretas. Y nos quedan unos minutos, tenemos unos minutos más en la sala y les quiero agradecer a todos y todas quienes están muy activos en el chat. Ok, entonces, cierto. Entonces, no tenemos mucho tiempo, me anuncian que ya tenemos que ir cerrando, pero sí quiero tomar el espacio para decir algunas cosas. La primera, Carolina, te votamos todos y todas porque lo del lenguaje claro ha sido una constante en las intervenciones de las personas que nos acompañan esta mañana y atravesando toda la región. Desde México, Panamá, Brasil, provincias en Argentina. También hay algunas preguntas que ya pudimos atender. Francisco nos traía alguna reflexión sumamente interesante en términos de
de los límites también del acceso, cuando la justicia limita el acceso a la implementación de las nuevas tecnologías. Es todo un tema. Muchísimas gracias por traerlo, Francisco, porque justamente se está redefiniendo también el marco, la estructura y los marcos normativos con que vamos a definir, y los países van a seguir construyendo lo que va a ser la justicia hacia el 2030. Entonces, claramente ese es un tema. También mencionar que en el caso de evidencias, Carolina, había una pregunta de Alexis o una reflexión de sobre todo la gestión de la información, ¿no? Y cómo asegurar que fluye la información. Entonces tú lo has mencionado y mostrándonos ejemplos de diferentes carteras del Estado que tienen que sumarse a la conversación para poder asegurar que la información está ahí y disponible para ser entendida, comprendida y traducida en acción. También quiero compartir una reflexión que hubo en términos de el acceso. Tenemos también el reto de reducir hasta cero esa brecha digital que hoy en América Latina tiene unos números que rápidamente en nuestras últimas ediciones del Glassford Quotes de PNUD, solo el 69% de las personas usan internet en la región, apenas 41% de los hogares tienen computadoras y únicamente el 20% de los trabajos se puede realizar pensando en teletrabajo. Entonces, esto también es parte de la conversación y los retos que tenemos. Dos reflexiones que nos traen desde México. Una, cómo hacer en términos repensar el pluralismo jurídico. Ahí hay algunas experiencias bien interesantes, por ejemplo, siempre me gusta citar una de Panamá, que fue cómo rápidamente a través de garantizar la información para mujeres indígenas de cómo era el proceso, sí, que no requería abogado para solicitar el acceso, por ejemplo, a la titulación de tierras, habilitó la posibilidad de aumentar el acceso a la titulación de tierras por parte de mujeres, a contratos de alquiler, a solicitudes de divorcio. Digo, hay mucho por andar, es un tema muy interesante y sin duda también desde México que Arturo nos plantea los retos de pensar esta en clave de justicia transicional, ¿no? Como muchas veces los esfuerzos de reparación y de abordajes de clave de justicia transicional toman su tiempo y a la vez tenemos que seguir asegurando el acceso a justicia en otras jurisdicciones y en otras órdenes para las poblaciones más urgentes. Tiene una pregunta Álvaro, también no nos va a dar el tiempo para responder. Álvaro, vi una reflexión que Juan Patricio nos traía en relación a la inteligencia artificial. Para eso aprovecho y los invito, mañana va a haber una sesión donde Argentina y Brasil van a estar compartiendo más información en clave de innovación y digitalización. Argentina presentará una experiencia que es la del Juzgado 10 y Brasil presentará también la experiencia de uso de inteligencia artificial. Como no tenemos más tiempo, esto me encantaría que continúe, encontraremos el espacio. Ya le pedimos a la organización del Congreso que nos guarde un lugarcito para el 4º Congreso Americano de Mediación. Y sí me gustaría terminar con una reflexión final, un mensaje de Carolina, Álvaro, y ya nos despedimos. Carolina, una reflexión final para compartir con la audiencia que te vota, ¿eh? Ya Carolina presidenta, porque Carolina, lo del lenguaje claro es clave para asegurar esa conversación entre ciudadanía y justicia. Yo creo que es sumamente importante por todos los acontecimientos que están pasando en el mundo que exista voluntad política de todos los organismos públicos, de todos los poderes del Estado, porque si no hacemos una hoja o una ruta hacia justicia abierta, validando o legitimando el derecho a la paz, a la justicia abierta, a las instituciones sólidas, hay una democracia un poco inestable si no cumplimos con esas características y esas condiciones. Por lo tanto, se requiere mucha voluntad política. Se requiere también que los ciudadanos entiendan eso y, por lo tanto, es importante la formación. Y también la capacitación de los funcionarios públicos, porque querámoslo o no,
hay muchos que están al día a día, que se enfrentan todos los días con las personas, con las necesidades, pero ellos también requieren capacitarse en estos temas, porque no podemos dar por hecho, hay brechas tecnológicas muy importantes que esos tienen que abordarse y para eso se requiere presupuesto y por lo tanto la formación también y la incorporación de las universidades en estos temas son fundamentales. Son los que van a Muchas formar gracias. la investigación. Eso. Muchísimas gracias, Carolina. Álvaro, una reflexión final, no, final para este momento, pero esta conversación sigue. Como no, creo que esta es una oportunidad histórica para que la justicia repiense su rol, para que asuma que tiene responsabilidades que van mucho más allá del paradigma tan pasivo que generalmente despliega la justicia, que estamos en un congreso de mediación, digamos, poder poner al servicio proactivamente de la conflictividad social todas las herramientas de mediación y de resolución que tiene la justicia a su disposición. Entonces creo que hay que cambiar el paradigma y la justicia tiene esta oportunidad de pensar, ¿no? No siempre pasa que tenemos estas crisis que nos ayudan a pensar. Entonces creo que ese es el gran desafío. Y para eso se necesita además insumos para esa transformación cultural. Y ahí hace falta generar conocimiento y hay que pensar dónde y cómo y quién va a generar ese conocimiento para poder reconvertir cultural e institucionalmente al sistema de justicia de la región. Muchísimas gracias y a mí me gustaría cerrar con una reflexión que nos trae Augusto desde el chat, que tiene que ver la relevancia y el rol clave aquí de los mediadores y mediadoras de toda América Latina, y como para seguir estimulando ese enfoque de una justicia inclusiva, para seguir siendo parte de la conversación, para garantizar que sacamos el escritorio al barrio, para garantizar que podemos tener también fuerza en las jurisdicciones de paz y en los mecanismos de resolución alternativa de conflictividad y generación de convivencia pacífica, de manera tal que en el escenario ideal lleguemos poco a la instancia de justicia. Entonces, muchísimas gracias Álvaro, muchísimas gracias Carolina, muchísimas gracias a todos y todas que nos acompañaron y sin duda que a los organizadores del encuentro. De verdad, repito, déjennos un lugarcito para el próximo, que ahí seguiremos conversando. Y para quienes se quedaron con ganas de conocer un poquito más de innovación tecnológica, ya más desde el uso de la inteligencia artificial, les cuento, mañana Argentina nos trae una experiencia en que han trabajado de la mano de Álvaro Herrero y Brasil va a estar compartiendo también la experiencia de inteligencia artificial. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao, gracias.